¿Qué tal la iglesia? ¿Cómo están ustedes? Súper, qué bueno, qué bueno. Eso me da mucho gusto. Y anoche también me dio mucho, mucho gusto. Bueno, realmente habíamos conocido a Juanpi, a Clarisa en Bernabé, en Querétaro, el año pasado. Pero como había tantos pastores, solo veíamos a Juanpi por encima de todos los demás, ¿verdad? Como el Saulo, que medía, ¿verdad? Tanto más que todos los demás. No tan guapo como el Saulo, pero bueno, ahí va, ahí va. Entonces, pero sí, y me identifiqué porque nosotros cada miércoles ahí en Horizonte, Querétaro, igual oramos de la misma forma, donde leemos la palabra de Dios y en cita al pueblo. Sabe que yo tengo varios años en el ministerio, gracias por ser generoso. Dice un poco más de 20 años, mucho más que 20 años. Pero yo recuerdo cuando el pueblo evangélico era conocido como pueblo de oración. Hoy en día no. Somos conocidos como pueblo de adoración, alabanza, por muy buena música, pero como que se nos perdió eso de ser conocido como pueblo de oración. Y qué interesante, porque Jesús corrigió a la gente del templo sencillamente porque no estaban orando. Estaban haciendo todo en el templo menos orar. Y les dijo: mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones. También tengo el honor de tener buenos amigos míos. Conmigo Pastor Luis Martí, su esposa Patti, que tenemos muchos años de conocernos, Dalia, que es de la Ciudad de México, de Ciudad Satélite, y mis amigos panameños que están sentados ahí atrás, John McClam, su linda familia, que ellos viven aquí mismo, y ellos están aquí con nosotros, que participaron en el mismo congreso de misiones que hubo aquí. Me gustaría invitarles a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 13. Y antes de ser cualquier cosa, yo soy pastor, predico la palabra de Dios, voy a exponer la palabra de Dios, pero quiero decirles, yo antes era un pastor normal, totalmente normal. Yo tenía mi iglesia, yo predicaba cada domingo en mi iglesia, tenía mi asistente, tenía pastor de jóvenes, creo que 10 diáconos en la iglesia, nuestro templo hermoso que nos costó un ojo de la cara, no le digo porque van a decir cómo le hicieron, ganamos unos narcos para Cristo, no es cierto, pero sí nos costó varios millones de dólares. Pero ¿sabe lo que pasa? Fui desafiado por el pastor de la iglesia donde su pastor acaba de estar en la reunión 6-4, y él me dijo: Rafa, tú estás muy cómodo en América Latina. Me gustaría que consideraras el mundo islámico. ¿Y sabe lo que yo sentí? Yo sentí que alguien me dio un balde de agua fría, que me echó un balde. Y yo honestamente yo no sabía qué hacer. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo que estoy muy cómodo en América Latina? Pero la respuesta cristiana a toda cosa que te dicen es: hermano, voy a orar por eso. Es como la muchacha más bonita del instituto bíblico, que se le acerca el muchacho más feo del instituto bíblico y le dice: Dios me ha revelado que tú y yo vamos a estar casados haciendo ministerio juntos. Y ella le contesta: voy a orar acerca de eso. Para los que no entienden, esa es una forma amable cristiana de decir no. Eso es como en términos evangélicos lo decimos. Y yo le dije al pastor: voy a orar acerca de eso. Pero curiosamente, a las 3 semanas recibo una invitación de la nada, totalmente inesperada. Rafael, necesitamos un traductor inglés-español en Kurdistán. Primero tuve que googlear dónde queda Kurdistán. ¿Qué cosa es Kurdistán? No sé, ¿qué onda con eso? Y yo soy traductor, de hecho mi hija también es traductora profesional. Entonces he traducido, pero Kurdistán, ¿quién jamás hubiese pensado que se necesitase
un traductor inglés-español en Kurdistán. Ahora, tal vez usted es más espiritual que yo. Tal vez usted dice, claro, yo veo perfectamente bien. Pues yo, un poquito más menso, yo no veía eso. Yo sencillamente no lo veía. Yo medio torpe, no lo veía. Pero curiosamente que estaba estudiando el libro de Henry Blackaby, Mi experiencia con Dios. Y en ese libro, el autor dice dos cosas muy importantes. Número uno, Dios constantemente está trabajando alrededor nuestro. Y la mayoría no percibimos lo que está haciendo. Y nuestro trabajo no es nosotros hacer, sino unirnos a lo que Él ya está haciendo. Y eso me cayó así. Dios, tú estás haciendo algo. Y me estás invitando. Yo no sé dónde va a parar este tren, pero me subo. Y me fui. Y Dios cautivó mi corazón totalmente por el Medio Oriente. Totalmente cautivó mi corazón. Yo era pastor de una iglesia, la iglesia bautista más grande de todo Ciudad Juárez en ese tiempo, un poquito antes. Y fui para allá. Dios me mostró eso. Y yo dije, Dios, yo no sé qué implica esto, pero quiero invertir el resto de mi vida en expandir tu reino donde el evangelio aún no ha ido y ha sido predicado. Y de eso les quiero hablar el día de hoy. Y quiero ir versículo por versículo, principio por principio, y mostrarle las verdades de lo que Jesús enseñó acerca de cómo el evangelio, cómo su reino se va a extender a todas las naciones de la tierra. En un momento vamos a llegar al versículo en Mateo capítulo 13, pero quiero establecer un poco de terreno antes de eso. El último mandato que el Señor Jesucristo dio aparece ahí. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora, yo comencé a pastorear, empecé la primera iglesia cuando yo recién estaba egresado de la escuela de Monterrey, Nuevo León, la escuela bíblica donde mi esposa y yo estudiamos, a los 20 años. Al 21 años yo ya tenía que estar sepultando gente de la congregación. ¿Te imaginas? Un chamaco, un muchacho de 21 años, ya predicando servicios fúnebres. ¿Qué sabía yo de estar predicando servicios fúnebres? Pero me tocó estar al lado de viejitos y viejitas que se estaban muriendo. Y algo, Juanpi, que yo aprendí a una edad muy, muy temprana es esto. Cuando una persona habla sus últimas palabras, son muy intencionales. Las últimas palabras de una persona normalmente no son: hijos míos, acércanse. Y todos están escuchando. No se olviden de darle croquetas al perro. No, esas normalmente no son. Son palabras pesadas, porque sabe que es su última oportunidad de decirle su último pensamiento. Estas son las últimas palabras de Jesús. Él estaba al punto de ascender al Padre. Su última oportunidad de hablar a sus discípulos. Y les dijo, antes del por tanto, dice, toda autoridad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿quién es el que está dando esta palabra? El que tiene toda autoridad. Aquel que acabamos de cantar. Aquel que es digno. Aquel que está enaltecido. Aquel que es sublime, soberano, por encima de todo. Es el que está dando estas palabras. No es Chuy a la vuelta de la esquina, es Jesucristo, el Dios eterno. Y esto es lo que él dijo a sus discípulos justo antes de ascender al Padre. Por tanto, ¿qué? Por tanto que yo tengo toda la autoridad que existe en el universo. Vayan y hagan discípulos. La mayoría de nosotros
Si tú tienes más de 6 semanas de haber sido cristiano, hemos escuchado ese versículo en algún momento. Muchas iglesias lo tienen en su pared. Muchos cristianos se lo saben de memoria. Pero te puedo decir un secreto: Cristo no dio este mandato para que lo escribamos en la pared. Cristo no dio este mandato para que nosotros, sí, cierto, Mateo 28, 19 dice: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizar. No, el impacto realmente se vio en la respuesta de los hombres que lo escucharon verbalmente. ¿Sabe cómo respondieron los hombres que escucharon verbalmente estas palabras? Mateo fue a Siria. El mismo que escribió Mateo, él fue a Siria, donde lo asesinaron predicando el evangelio. Marcos fue a Egipto, donde predicó el evangelio. De hecho, él es el que atribuyen a fundar el evangelio en Egipto, de la cual nace la iglesia copta en Egipto hoy en día. Andrés fue a Gales y de Gales bajó a la región de las montañas Cáucasas en Rusia, predicando el evangelio. ¿Se acuerdan de Tomás, el que dudó? Hasta no ver, no voy a creer. Ese mismo incrédulo fue a Afganistán a predicar el evangelio, y de Afganistán navegó a Chennai, India, donde predicó el evangelio. Y a las 4 de la mañana, en una pequeña montaña donde él salía a subir para orar, vinieron unos hinduistas fundamentalistas y le pegaron en la nuca aquí atrás, lo asesinaron orando. Pero en honor, hasta el día de hoy, los cristianos en el sur de la India se autonombran cristianos tomasinos, porque fue el apóstol Tomás que les trajo el evangelio. Pedro fue a Roma, Italia, donde lo crucificaron invertidamente. El apóstol Pablo murió decapitado en Italia también. El apóstol Juan fue hasta Turquía para predicar el evangelio. Fue a otros lugares, pero murió finalmente en Turquía, habiendo pastoreado la iglesia Éfeso, que Pablo pastoreó también de igual manera. Entonces, pastoreando ahí, lo metieron en una olla de aceite hirviendo y no murió. Y por lo tanto lo aislaron en una isla a la costa de Turquía que se llama Patmos, donde Juan escribió la última revelación de Jesucristo. ¿Cuál fue el impacto que estas palabras tuvieron en la vida de los hombres que lo escucharon verbalmente? Cada uno de ellos se fueron de sus tierras nativas predicando el evangelio, aunque les costara la vida. ¿Por qué? Porque el que dio estas palabras es el que tiene toda la autoridad. Mateo 24:14. Hay otro versículo que dice de que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cristo dijo: antes de que yo venga, el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. ¿Pero para qué? Para testimonio. La palabra aquí, testimonio, literalmente da la connotación de un pacto que alguien hace, de una promesa. En otras palabras, Dios dice: yo estoy dando un testimonio, y este es el testimonio que estoy dando. Antes que venga Jesús, el evangelio va a ser predicado en toda Pantate Etna, grupo étnico, familia de la tierra. Pero esta es la realidad. Lo que yo me enfrenté la primera vez que yo fui a Irak. Aterrizo en una ciudad que hoy en día una familia de la iglesia del pastor Luis y Patty han estado sirviendo ahí por 12 años. En esa misma ciudad, en Irak, en Kurdistán. Aterrizo en esa ciudad, 3 millones de personas. En ese tiempo, ni una iglesia, ni una Biblia, y ni un cristiano. Eso me impacta, porque me doy cuenta, cada persona que yo veo
se va a morir. Muchas veces yo pregunto a la gente, ¿usted cree que esas personas pueden ser salvas? Y hay cristianos evangélicos que nosotros decimos amén a todo. Yo podría decir tengo calcetines rotos y algún loco va a decir amén, pastor, amén, 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 amén. Y somos como optimistas eternas. Amén, pastor, Dios puede salvarlo. Pero ¿sabe lo que dice Romanos 10? Dice que no pueden ser salvos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual nunca han creído? ¿Y cómo creerán en aquel sin haber oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Aquí hay dos realidades paralelas muy importantes. Número uno, gente sin acceso a la palabra de Dios, gente sin acceso al evangelio no puede responder al evangelio. Gente que no tiene acceso no pueden responder. Pero la otra realidad, que la tarea principal de la iglesia es enviar gente. Esa es la razón por la cual existe la iglesia. Por eso termina Pablo: ¿y cómo será? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Saben lo que es la iglesia? Es el semillero de los enviados. Nos venimos para capacitarnos para ser enviados donde el Señor quiere. Pero aún todavía quedan entre 6 y 7 mil etnias en el mundo que aún no tienen acceso suficiente al evangelio de Cristo. Así que eso debería de impactar. Pero ¿qué dijo Cristo? Dijo: vayan y hagan discípulos a todas las pantate etna, grupos étnicos, familias, clanes de la tierra. Cristo dijo: no vendrá el final hasta que el evangelio haya sido predicado entre todas las etnias, en todo el mundo, como un testimonio, como un pacto mío hacia la humanidad. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 7 y verso 9? El mismo apóstol el mismo apóstol Juan, que lo metieron en aceite hirviendo en la isla de Patmos, él ve esta visión. Y esta visión es de una multitud que vienen de cada grupo étnico, de cada tribu, de cada nación, de cada lengua. Y hay por lo menos un representante de cada uno de las 16,000 grupos étnicos que existe sobre la faz. Y él dice: después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestido con ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esta es la visión final. ¿Quieres saber cómo va a terminar esta era? Aquí está la visión final. La visión final es de que habrá personas de todas las etnias. Pero ahí no estamos todavía. Todavía faltan etnias. Y eso me cambia a mí de ser pastor de una iglesia que hemos construido de millones de dólares, una vida más cómoda, y veo una visión de lo que Dios quiere hacer. Y ahora yo digo: voy a dedicar el resto de mi vida para expandir el reino de Dios. Y la herramienta para expandir el reino de Dios es la iglesia local. Y ahora sí llegamos a Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 hay una serie de 7 parábolas que el Señor Jesús está dando. Entonces Cristo muchas veces enseñaba por medio de parábolas. Muchas de estas parábolas, si tú no te dormiste en la escuela dominical, por lo menos escuchaste uno. Ahora, si te dormiste, capaz que no te acuerdas. Pero si no te dormiste, te acordarás de al menos uno de estas para el sembrador, trigo y cizaña, la semilla de mostaza, levadura, tesoro escondido, perla de gran precio, y al final la red de pescador que recoge toda clase de pez. Ahora, antes, y esas son las 7 parábolas que vemos representados, pero aún antes de leer el pasaje, quiero enseñarte qué es una parábola. Y esto es lo que es una parábola. Una parábola es una realidad terrenal. ¿Existen sembradores en el mundo? Pues sí. ¿Existe trigo y cizaña?
Sí, eso lo podemos comprender. Mostaza, levadura, tesoro, perlas, peces, eso lo entendemos. Pero ese no es el objetivo de la historia. El objetivo no es la realidad terrenal. El objetivo de la parábola es poder explicar una verdad espiritual. Pero Cristo usa un ejemplo de la cual todo el mundo comprende para explicar algo que no todo el mundo es capaz de comprender. La verdad espiritual. Y esto es curioso, porque en Mateo 13 tenemos 7 parábolas. Pero ¿sabes lo que es más interesante acerca de estas parábolas? Es de que cada parábola comienza con exactamente la misma frase. El reino de los cielos es semejante a. Eso no es casualidad. Eso es intencional. ¿Sabe por qué? Porque estas 7 historias de verdades terrenales, de realidades terrenales, de un sembrador que siembra junto al camino, que siembra donde hay piedras, de uno que siembra y luego viene alguien y siembra cizaña, de mostaza, de levadura, de tesoros, de perlas, de peces. Realmente ese no es el objetivo de la historia. El objetivo de la historia es la primera frase. El reino de los cielos es semejante. Y en esencia, estas no son 7 historias o realidades distintas. En realidad, las 7 parábolas es una sola historia. Son 7 capítulos del mismo libro, pero es la misma historia. ¿Y de qué se trata la historia? El reino de nuestro Dios. El reino de Dios. ¿Cómo inicia el reino de Dios? ¿Cómo se va extendiendo el reino de Dios? ¿Y cómo se va a culminar el reino de Dios? Espérese, Cristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cristo dijo, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá. Cristo dijo a través del apóstol Juan de que hay una gran multitud que se compone de personas de todas las razas del mundo, entonces vendrá el final. La pregunta es cómo el reino de Dios va a abarcar a personas, no a todo el mundo, pero a personas de cada grupo étnico. Y es lo que voy a enseñar el día de hoy. Porque a través de Mateo capítulo 13, Cristo nos va a caminar en cómo el evangelio se va a extender a todas las naciones del mundo. Y si usted se mantiene conmigo a través de este pequeño estudio bíblico, al final lo vamos a aplicar a tu vida personal y la parte que tú y yo tenemos en todo esto. Entonces, el reino de Dios es semejante. Leen conmigo en Mateo capítulo 13, versos número 10 y 11. Versos número 10 y 11. Dice, acercándose los discípulos dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido dar a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. A ellos todavía no han entendido. Así que las 7 parábolas se tratan de una sola verdad: el reino de Dios. Todas las 7 parábolas se tratan de esa verdad. En las primeras 2 parábolas, curiosamente, está narrando exactamente la misma historia. La primera parábola, que es la más conocida, aquí salió un sembrador, salió a sembrar, parte cayó junto al camino, vinieron las aves, comieron, parte cayó entre piedras donde las piedras no permitieron crecer, parte cayó donde pronto brotó, pero luego crecieron hierbas y horcaron, y parte cayó en buena tierra. Alguien dice, ¿de qué se trata eso? Se trata del evangelio, de que no todo el mundo realmente quiere el evangelio, y eso es verdad.
No todo el mundo quiere el evangelio, pero lo que cae en buena tierra. Ahora, pero la segunda también se trata de un sembrador que salió a sembrar trigo, y luego el enemigo vino y sembró cizaña. Ahora, esta es la esencia de lo que quiero enseñar. Las primeras dos parábolas del reino de Dios aquí en el mundo se tratan de un sembrador, se tratan de semilla y se tratan de campo. ¿Y sabes lo más curioso? Que el sembrador en ambas parábolas es exactamente la misma persona. Es la misma persona, es Jesús. De hecho, cuando se pregunta quién es el sembrador, dice que el sembrador es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Ahora, ¿usted sabe lo que literalmente es la traducción del Hijo del Hombre? Hijo de hombre traducido literalmente significa Hijo de toda humanidad. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el que viene para iniciar el reino de Dios aquí en este mundo, el sembrador que viene para sembrar el evangelio, no es solo el rey de Israel. Él es el rey de Israel, pero no solo es el rey de Israel, es también Hijo del Hombre, Hijo de toda humanidad. ¿Sabe por qué eso debería de alegrarnos? Porque yo no soy judío, usted no es judío. Ayer en el Megápolis, donde estaba el evento Comibam, en la cual estábamos todos participando, nos dimos cuenta que ayer que había una población judía muy grande en todo ese barrio, y salimos y vimos a todo el mundo yendo a Shabbat en las diferentes sinagogas que están allí. Y luego en el tour de Panamá que tomamos ayer, vimos acerca de los criptojudíos de Panamá, los que vinieron durante la Inquisición, estuvieron aquí, que practicaban su judaísmo secreto por la Santa Inquisición, que le llaman. No tuvo nada que ver con nada santa, fue una inquisición horrible. Entonces, pero que hay mucho judío aquí. Entonces, pero debería de alegrarnos. ¿Por qué? Porque yo no soy judío. Él no es rey solamente de judíos, él es rey de panameños, rey de mexicanos, rey de salvadoreños, estadounidenses, de todas las naciones, de los kurdos allá en el Medio Oriente, de los sasá que viven en las montañas de Turquía, de los bereberes que viven allí en las montañas del norte de África, de los tribus fulani ahí en África. Jesús es el rey de ellos también. ¿Por qué? Porque Él es Hijo de toda humanidad, y el que fundó el evangelio aquí en este mundo no la fundó para una nación o una raza, la fundó para todas las naciones de la tierra, porque Él es Hijo de hombre, Hijo de toda humanidad. Pero se tiene que sembrar. El evangelio no puede crecer si no está sembrada. Las siguientes dos parábolas también nos narran la misma historia. En el versículo 31, por favor, ven conmigo en el versículo 31. Dice: otra parábola les contó Jesús: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido se vuelve la mayor de todas las hortalizas, se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Dice: de las más pequeñas de todas las semillas de la tierra crece un árbol suficiente grande para sostener nidos de las aves. La siguiente historia es exactamente la misma historia, es otra historia, pero es la misma verdad. Note lo que dice el versículo 33. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. 3 pequeñas medidas de levadura metido en la masa. ¿Y qué sucedió? Exactamente lo que sucedió con la mostaza. Empezó a crecer hasta leudar toda la masa. La semilla de mostaza, bien pequeñita, empieza a crecer. Ese es el evangelio. El Hijo del Hombre vino para sembrar el evangelio, establecer el reino de Dios aquí en esta tierra. Su nombre es Jesucristo, Hijo de toda humanidad, y Él siembra su semilla
que a veces en el principio pareciera como una pequeña semilla de mostaza, como una pequeña medida de levadura, bien pequeñita, insignificante. Yo estaba en Nepal algunos años atrás, donde está Monte Everest. No fui a escalar Monte Everest, no soy alpinista. De hecho, si me subo en la silla México decimos ñañara, me da miedo, me da cosa. No, yo no voy a subir a Monte Everest, pero yo fui ahí por una razón que le voy a explicar. Pero déjame explicar. 1950. Nepal es un país totalmente cerrado. Ningún nepalí puede salir de Nepal, ningún extranjero puede entrar en Nepal. Nadie, le llaman el reino secreto. El mundo no sabe nada de Nepal hasta 1955, más o menos por ahí. Entonces, cuando finalmente abren las puertas de Nepal y los primeros extranjeros en la década de los 50 pueden entrar en Nepal, se dan cuenta que hay 7 cristianos evangélicos en Nepal, en un reino indo-budista. No tengo todo el tiempo para explicarle la mezcla entre el hinduismo y el budismo que nace ahí mismo, pero le llaman un reino indo-budista. Entonces, pero hay 7 cristianos evangélicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La misma cantidad que está sentada en la primera fila de una iglesia que inició en enero de este año. Esta es la cantidad de cristianos en un país de 35 millones de personas. Pero cuando yo fui a Nepal, yo estaba enseñando a más de 1,600 plantadores de iglesias en casa. ¿Sabe por qué? Porque en los últimos años el evangelio se ha extendido en Nepal. Y hoy en día se calcula que hay entre 2,5 millones y 3 millones de cristianos evangélicos en el reino indo-budista de Nepal. ¿Sabe por qué? Porque hace 75 años atrás, el sembrador soberano, el hijo de todas las naciones, todos los hombres, sembró 7 semillas de mostaza en Nepal. Sembró 7 pequeñas medidas de levadura. Y en estos 75 años ha ido creciendo, que hoy en día el evangelio en Nepal es un árbol que las aves pueden construir sus nidos en sus ramas. Hoy en día el evangelio en Nepal se ha leudado la masa completa. Todavía el trabajo no está terminado, pero gracias a Dios hay mucho avance. Para darte un ejemplo aún más cercano, en 125 años atrás había escasamente 50,000 cristianos evangélicos en toda América Latina. De acuerdo al doctor David Ruiz, que estudia en Dallas, dice que hay por lo menos 100 millones de cristianos evangélicos, más otros 50 que hablan portugués. A mí me encanta como los brasileños dicen que quieren café en la mañana. Dicen, eu preciso café. Y yo estoy pensando, eso a mí me gusta. Eu preciso café. Yo no quiero café, eu preciso café. Entonces, somos ya no un campo misionero. América Latina somos una fuerza misionera. ¿Pero por qué? Porque el Hijo de toda humanidad, Jesucristo, sembró el evangelio en América Latina y ha ido creciendo y creciendo. Noten las siguientes 2 parábolas. Noten las siguientes 2 en el versículo 30 y 44. Noten lo que dice aquí. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que si al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel
campo. Sé honesto. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han soñado de ir a un casino? Ahora, yo sé que los cristianos no debemos ir a un casino, pero yo estaba en Megápolis y ahí estaba nomás cruzando el puente y le voy a confesar que me entró la tentación. ¿Qué tal si aposto poquito a poquito y enviamos un misionero nuevo al campo? Así lo vamos justificando en la mente, ¿verdad? Nada más 7 veces en el nombre de Jesús y caen los muros. No lo hice, pero sí quedé bien tentado. ¿Cuántos han soñado de ir a un casino, de ganar la lotería? ¿O cuántos han? Mire, en México este es un sueño que todos los mexicanos tenemos. Mire, de que estoy caminando por el desierto y me encuentro un maletín y lo abro, $5 millones de un triste narco que se echó a la fuga y me lo dejó a mí. No. A este tipo le pasó. Encontró un tesoro escondido. ¿Y qué dice la Biblia que hizo? Vendió todo lo que tenía para adquirir aquel tesoro. Ahora, leen la siguiente parábola. Es la misma historia, exactamente la misma historia. El versículo 48. Sí, estoy en lo correcto. Sí, perdón, 47. Dice, el reino de los cielos también es semejante. No, 45, perdón, me confundí. Dice, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar la perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía para comprar. La siguiente, dice, el reino de Dios es como un mercader de perlas, un hombre que vende perlas y de repente encuentra la perla de gran precio. La misma historia. ¿Sabe lo que hizo? Exactamente lo mismo. Fue y vendió todo lo que tenía para adquirir aquella perla preciosa. Ahora déjame decirte, así se está extendiendo el evangelio. Acabo de regresar de la frontera de Irán hace 3 semanas. Estuve en la frontera, tan cerca a la primera fila de sillas. Así estábamos, de la frontera de Irán, hace 3 semanas. El domingo, justo el domingo, hace 3 semanas. Y Dios está obrando en esta parte del mundo, donde aún el evangelio no ha llegado todavía. Yo tengo un amigo en Bagdad que se llama Ali. Y Ali un día saca su celular y me muestra una foto de un hombre que tiene máscara negra, 2 espadas filosas así, munición así, munición, y una bandera negra con caligrafía blanca. Y la verdad yo estoy pensando, ¿y por qué me está mostrando esta foto? Le dije, Ali, ¿quién es este tipo? Dice, Rafael, ese soy yo. 15 años atrás. Mi amigo, Ali. Dice, Rafael, yo era un joven islámico que yo sabía que era pecador, pero no sabía qué hacer con mi pecado. ¿Sabe cuál es el problema más grande del mundo? No son los terremotos y incendios, y no es la pobreza, no es hambruna, no son las guerras, no es entre Palestina, Israel, Ucrania y Rusia, todo lo que está pasando. No, ¿sabe cuál es el problema más grande del mundo? El hombre no sabe qué hacer con su pecado. Y la mayoría de las veces nunca encuentran la solución. Dijo, yo fui a la mezquita, le dije al imam, ¿cómo puedo lavar mi pecado? Y el imam le dijo, Ali, tienes que memorizar el Corán. Ali se tardó 2 años, pero en 2 años él memorizó cada palabra del Corán. Pero al memorizar el Corán quedó más confundido que antes, porque el Corán no sigue cronológicamente como la Biblia. Y él se quedó muy confundido. Lo memorizó, pero terminó con más dudas que respuestas. Pero él no podía decir eso al imam, porque no puedes decirle eso. Y llegó y dijo, ¿qué más me hace falta? Y dijo, ahora tienes que enlistarte en el ejército de Allah.
y pelear por nuestra causa justa. Y se metió en una milicia. Nosotros le llamaríamos grupo terrorista. Y un día Ali, caminando por las calles de Bagdad, escuchó algo que nunca había escuchado, porque en el Islam no cantan. Nosotros cantamos alegre, bonito, como aquí acabamos de cantar alabanzas a Dios. En la mezquita ellos no cantan, rezan y predican, pero no cantan. Y él escucha música y él de dónde viene y se va acercando y ahí ve una puerta abierta y ahí está una casa y hay un grupito de personas que ellos no lo pueden ver, pero él los puede ver, que están cantando muy apasionados, como 15 personas en una casa, y le gusta. Y honestamente él queda intrigado, todavía como que no discierne las palabras, se queda ahí escuchando. Y entonces hasta que escucha la frase Jodaban Isa al-Masih, Jodaban Isa al-Masih, gloria a Dios por Jesús el Mesías. Y se da cuenta, ellos son cristianos. Su entrenamiento él debería de haberlos matado, pero él se queda. Y un pastor ancianito abre una Biblia tipo de esas guadalupanas de antes, grandotas, y empieza a leer Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Y totalmente contrario a lo que él jamás había escuchado, este chico que ha memorizado cada palabra del Corán, la primera vez que escucha las palabras de Jesús, queda totalmente cautivado. Pero en su corazón él no lo puede admitir. Y él lo dice, ok, yo voy a venir aquí, yo voy a permitir que ellos vuelvan al Islam. Pero realmente él quería venir, seguir escuchando. Y venía, más fiel que algunos de la misma iglesia, venía. Y 6 meses después le cita al pastor ancianito. Le dice, pastor, estoy listo para entregarme a Jesús. El pastor dice, Ali, pero si tú te entregas a Jesús siendo musulmán, tu papá, tus tíos te van a buscar para matar. Y esto literalmente fue lo que dijo Ali. He encontrado el tesoro que he estado buscando toda mi vida y estoy dispuesto a vender todo lo que yo tengo por él. Hoy en día Ali es el pastor de la iglesia, porque aquel hombre que no esperaba encontrar un tesoro escondido, la perla de gran precio, cuando lo encuentra se da cuenta de su tremendo valor y vendió todo lo que tenía. Escúcheme muy bien, en el Medio Oriente y en estos lugares, la gente que por primera vez están escuchando el evangelio lo están abrazando, no como cualquier cosa, no como cosa, no, lo están abrazando de corazón. Les ha costado la vida a muchos de ellos. Y la última parábola es esta parábola, versículo 47, me confundí hace un ratito. El reino de los cielos también es semejante a una red barredora que se echó en el mar y recogió peces de toda clase, y cuando se llenó la sacaron a la playa. ¿Cómo es el reino de Dios? Es como una red de pescador que se echa en el mar para toda clase de pez. Pez panameña, pez mexicana, pez de Irak, pez de Irán, pez de China. Y cuando se haya llenado esa red, entonces la sacan. Alguien pregunta, ¿cuándo va a venir Cristo? Hay muchos que se creen muy salsas, que quieren ponerle fecha, ¿cuándo viene Cristo? No, Cristo dijo que ni siquiera Él sabe cuándo viene, solo el Padre sabe. Pero ¿sabe cuándo vendrá Cristo? No antes de que se llene la red. Y la red no está llena. No está llena. Hay etnias, hay personas que nunca han tenido la oportunidad. Alguien dice, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta para que se vayan, para que escuchen el evangelio? Y ahí es donde entramos tú y yo. En la primera parábola, se me olvidó. En la primera parábola encontramos los 4 campos.
junto al camino, pedregales, espinos, pero solo hay uno que produce fruto, la última. ¿Sabe por qué? Porque cuando buena semilla tiene contacto con buena tierra, siempre produce fruto. Solo tiene que ser buena semilla, el evangelio, y buena tierra. El corazón que está listo para arrepentirse y seguir a Cristo como su Señor y Salvador. Y cuando esos dos tienen contacto, es inevitable que va a producir fruto. Hermano, yo ya acepté a Cristo. Qué bueno. La evidencia no es lo que tú dices. La evidencia es tu fruto. Porque buena semilla con buena tierra produce fruto a 100, a 60 y 30 por uno. Pero dentro de cada fruto que hay, más semilla. Más semilla. Y eso nos lleva a la segunda parábola. Y aquí es donde voy a terminar. Y esta es la verdad. Nota lo que dice en el verso número 37. Verso número 37. Cuando Cristo explica la segunda parábola, Él dice: y le respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el sembrador en la primera parábola? Es el Hijo del Hombre. En la primera y segunda es el mismo sembrador, Jesús, Hijo de toda humanidad. Pero en la primera parábola, el campo es nuestro corazón. Un corazón endurecido, corazón lleno de pecado que no quiere arrepentir, un corazón materialista. Versículo 22 dice: el afán de este siglo, el amor a las riquezas ahorca la palabra de Dios. Corazón endurecido, un corazón pecaminoso que sin arrepentirse, un corazón materialista, y luego un corazón listo a recibir el evangelio, arrepentirse y seguir a Jesús. Buena tierra. Entonces, en cada uno de los casos, el campo es el corazón del hombre. Pero en la segunda parábola, el campo no es mi corazón. No es tu corazón. Nota lo que dice el versículo siguiente. Versículo 37 dice, dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Verso 38 dice: el campo es el mundo. Ahora, noten aquí, ahora el campo es el mundo. ¿Por qué? Porque si en la primera parábola tú tuviste un encuentro con Jesús y buena semilla, y tu corazón es buena tierra, listo para recibir el evangelio. No dije que si tú eres una buena persona o si tu corazón es bueno. No, un corazón buena tierra es tierra que está dispuesta a recibir el evangelio, arrepentir y seguir a Jesús. Esa es buena tierra, va a producir fruto. Entonces ahora Jesús dice: ahora, mi hijo, tú no eres el campo. Juanpi, tú ya no eres el campo, porque yo ya sembré mi semilla en ti, y mi semilla produce fruto automáticamente, el evangelio. Pero ahora el campo es el mundo. ¿Sabe cuál es el problema con nuestro cristianismo? Que tenemos cristianos que asistimos iglesia tras iglesia tras iglesia, año tras año, que venimos pensando: yo soy el campo. Tú ya no eres el campo. El mundo es el campo. Pero nota lo que dice la siguiente frase en el versículo 38. Jesús es el sembrador, el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del rey. Aquí está. Tú y yo somos la semilla. Pero solo cuando el evangelio se sembró en buena tierra. Déjame terminar con estas tres verdades y los voy a dar rápido porque me quedan 3 minutos, pero a veces veo que el reloj va para atrás también y me ha dado mucho gusto. Es un reloj mágico. Número 1, mi padre es campesino. Y vamos a suponer que yo fuera campesino y yo llevo mi maíz a mi milpa. En México decimos milpa al campo. Llevo mi maíz a la milpa. Y ahí voy, pero yo digo: no, hombre, yo estudié en la universidad. ¿Qué voy? No, mi papá no estudió, yo sí estudié. Yo no tengo necesidad de estar aquí todo el día en el sol. Yo soy inteligente. Y agarro mis 5 costales de maíz y los vacío de un solo.
Y me voy campanamente a la casa. Y mi esposa dice, ¿ya? Pero ¿cómo tan rápido? Para que veas que soy bueno. Yo sí sé. Inteligencia. Pregunto, ¿toda esa silla amontonada va a producir algún fruto? No. ¿Sabe por qué? Porque existe una ley de la naturaleza que semilla que se amotina, que se amontona, no germina, sino que se pudre. Ahora, esto es muy importante. El propósito de la iglesia no es amontonar semilla. No, es sembrar semilla. Hay cristianos que tienen 20, 30, 40 años dentro de la iglesia que no han faltado un solo culto, que se creen más santuchos que la Madre Teresa de Calcuta. Ese no es el objetivo de haber sembrado buena semilla en buena tierra. El objetivo es de que tú seas la semilla en el mundo necesitado. Ese es el objetivo. Pero hermano, yo no he faltado. Sí, pero semilla que se mantiene todo junto, se pudre. No germina. Para germinar tiene que ser plantada donde hay necesidad. Ese es una verdad muy importante. La siguiente es de que la semilla no determina dónde es plantada, solo el sembrador. Vamos a suponer el siguiente año salgo a sembrar en el campo y mi esposa me regaña porque no comimos nada del fruto, porque todo se pudrió. Yo digo, ok, ahora sí voy a sembrar todo. Y llego al final, después de las 5 o 6 de la tarde, estoy agotadísimo y me queda una poquita de semilla en mi bolsa, en mi costal. Y estoy sembrando ahí todo con la espalda dolorida. Y la semilla de repente me dice, Señor sembrador, por favor, no queremos que nos siembres tan lejos de la casa. Aquí está muy lejos. Alguien dice, espérate, la semilla no habla. Hermano, ahora me tocó a mí predicar. En mi predicación la semilla habla. Ya cuando te toca a ti predicar, la semilla habla o no habla, no me importa. Pero esta es mi historia. En mi historia la semilla habla. Y la semilla dice, perdón, señor sembrador, no queremos. No sé si tú has visto los reportes en CNN en español, pero en este lado del campo está medio peligroso. No queremos que nos siembras por acá tan lejos y aquí ni siquiera conoce la comida que hemos comido toda la vida. ¿Quién determina dónde la semilla es plantada? ¿La misma semilla o el sembrador? Ahora tenemos un problema. Porque nuestro cristianismo hoy en día, nosotros somos la semilla. Y en la mayoría de los casos, nosotros somos los que determinamos dónde vamos a ser sembrados. Esa decisión no nos corresponde. Cuando nuestra hija única tenía 24 años, estaba sirviendo en Beirut, Líbano, en campos de refugiados sirios y palestinos. Y nos llamó a la 1:30 de la mañana, y estoy terminando. Nos llamó a la 1:30 de la mañana diciendo, papá, prende la tele. Y yo prendo la tele y veo inmediatamente noticia de último minuto. 5 cochebombas se estallaron de terroristas en Beirut, Líbano, donde está mi hija única. Mi esposa despierta, está histérica. Estamos tratando de indagar información. Estaba cerca de ti, a 2 cuadras, papá. Yo estaba en la escuela enseñando a los niños palestinos y se estallaron los vidrios. Y mi esposa quiere, hija, ahorita nos movilicemos, compramos tu boleto para... Mamá, no les hablé para que ustedes me compren mi boleto para regresar. Les hablé para decirles que estoy bien. Pero yo voy a quedarme aquí a predicar el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque la semilla no determina dónde es plantada. Esa decisión solo corresponde al sembrador soberano, el Hijo de toda humanidad, Jesús. Y la única forma que el evangelio puede llegar a estos lugares es cuando nosotros, la semilla,
estemos dispuestos para ser enviados en estos lugares. ¿Qué te toca a ti? Si tú has recibido el Evangelio, buena semilla, y tú te has arrepentido y Cristo es tu Señor y Salvador, Dios está produciendo fruto en ti, pero no para ti, para su obra. Dios quiere utilizar a algunas personas aquí en Panamá con indigentes, con prostitutas, con drogadictos. Eso puede ser donde se necesita. En la selva, aquí con los Kunayala, con diferentes grupos étnicos, o puede ser hasta el último de la tierra, yo no sé. Puede ser con tu vecino al otro lado de la calle. Pero tú ya no eres el campo, tú eres la semilla del Evangelio. Y la única forma que el Evangelio se va a extender a todas las naciones es cuando nosotros dejemos de ser campo y nos convertamos en la semilla del Evangelio. Y cuando nosotros nos convertamos en la semilla del Evangelio, ¿sabe lo que sucede? Se va llenando la red del pescador y Cristo va a venir.